Bien, ahora sí, comenzando con un nuevo unos a los otros, unos a los otros que va quedando en el tintero porque es difícil de hablar sobre de qué se trata esto de perdonarnos los unos a los otros. Y la meta mía, el objetivo es que podamos ver a través de las Escrituras que tenemos la capacidad que va acompañada de la mano de la obligación de perdonar. Dios nos ha capacitado y nos demanda que usemos esa capacidad de poder perdonar al otro. Y esto es algo que tenemos gracias a Cristo. Y tenemos dos cartas en las cuales Pablo va a mostrar este punto como un mandato, digamos, a las iglesias que se extienda a nosotros como iglesia también. Por eso los voy a invitar a leer dos pasajes para que veamos lo parecidos que son entre sí y que podamos concluir parte de lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Vamos a ir a Efesios 4, 17 al 32. Es el primer pasaje que vamos a leer. Dice Efesios 4, 17 al 32. Por esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida de los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no robe, que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de mal. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios dice, al final de esta conclusión que ya vamos a ir analizando, ¿cómo tenemos que perdonar? ¿Qué va a ser el eje? Esto es súper importante, como Dios perdona. Vamos a perdonar como Dios perdona. Y es el mismo énfasis que aplica Pablo cuando le dice a Colosenses, en el capítulo 3, versículos 5 al 13. Les pido que me acompañen ahí a leerlo. Está bien cerquita de Efesios. Desde el versículo 5 dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, de inmoralidad sexual, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes participaron estas cosas en otros tiempos, cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de la entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó.
Y sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto, que es el corazón de ustedes, que en el corazón de ustedes gobierna la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Lo leí rápido a los dos para que podamos ir asociando conceptos o palabras que en los dos versículos, en los dos pasajes se repiten. En los dos pasajes nos está diciendo de que no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de conocer al Señor. En Efesios 17, capítulo 4, versículo 17, y en Colosenses, versículo 5 del capítulo 3, menciona esto: ya no es lo mismo. Estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva forma de vivir. Dice que durante otro tiempo practicaban o teníamos hábitos de pecado, teníamos una pasada manera de vivir. Y esa pasada manera de vivir ha sido transformada. Y ahora tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza en la cual nos tenemos que identificar y vivir de esa manera. El versículo 7 concuerda con el de Colosenses, concuerda con el 22 de Efesios. El versículo 9 y 10 concuerda con el 23 y el 24 de... El 9 y 10 de Colosenses, con el 23 y 24 de Efesios. Y nos manda a que respondamos a esta nueva naturaleza, dejando de cometer cosas que a Dios no le agradan. Y dice que abandonen la mentira, que abandonemos las palabras obscenas, las que no contribuyen a la edificación de los otros. Y por último, en los dos pasajes termina pidiendo que seamos tolerantes el uno con el otro y que nos podamos perdonar de una manera en particular. Nos está pidiendo de que podamos perdonar como Dios nos perdonó a través de Cristo. Hay 5 puntos que este pasaje, la estructura de este pasaje va marcando. Es que tenemos que hacer morir lo terrenal y dejar de vivir como la gente sin Dios. La gente sin Dios tal vez no perdona, pero nosotros, al tener una nueva naturaleza, tenemos que perdonar. Recuerda que tenían una manera de vivir desordenada en otro tiempo. Llama a dejar esa vieja naturaleza, en tercer lugar, y a renovarnos la naturaleza espiritual mediante el conocimiento de Cristo. Como resultado de poder hacer crecer esta nueva naturaleza, voy a dejar prácticas pecaminosas en mi vida. Y una de las prácticas buenas que voy a empezar a practicar en mi vida gracias a esta nueva naturaleza, que edifican a la iglesia, es el perdón. Estos dos pasajes apuntalan el perdón como una práctica buena, positiva y que edifica a la iglesia. No somos los mismos que éramos sin Cristo. Debemos vivir de una manera diferente. No tenemos excusas en viejos hábitos, no tenemos excusas en comparaciones paralelas de personas que no conocen a Dios. Ah, bueno, pero mi compañero de trabajo no perdona. No importa qué hace tu compañero de trabajo. ¿Saben qué otra cosa no importa? ¿Qué tan grande fue la ofensa? Cada vez que la Biblia habla de pasar por alto la ofensa, la transgresión, la culpa, no le pone tamaño a la culpa, sino que te pide que la pases por alto. Es decir, pero no sabes lo que me hizo. Y de alguna manera la respuesta es: no importa lo que te hizo. Y vamos a estar viendo de que Dios exige el perdón, porque nos ha capacitado para poder perdonar. Sobre todo en el núcleo del cuerpo de Cristo. En 1 Juan 4 y 5, capítulo 4 y 5, repite el concepto de que somos nuevos a través de Cristo. Y es un concepto que está a lo largo de un montón de cartas, porque es central. No somos lo mismo sin Cristo que lo que somos con Cristo. Esta condición, dice Juan, nos permite gozar de una nueva condición diferente a la anterior, la cual no es estanca. No es que el Señor me ha salvado y ese es el tope de mi transformación, sino que pretende que vayamos escalando en santidad a través del cumplimiento de sus mandatos. Esta condición de nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, nos permite amar. El versículo 7 del capítulo 4 dice: amados, amémonos unos a otros,
porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor es una característica específica del cristiano. Lo repetimos un montón de veces cuando hablamos de los unos a los otros, porque de alguna manera es el combustible, es el mortero que une las piezas y va solventando las diferencias. Muchas veces el amor tiene forma de paciencia, otras veces tiene las formas de exhortación y muchísimas veces tiene la forma de perdón, en donde entiendo que mi hermano no se amolda de forma perfecta a mi carácter o a mis características, pero a través del amor puedo ponerlo de mortero entre pieza y pieza para que podamos seguir edificando la iglesia. Entonces, tenemos la capacidad de poder amar, tenemos la obligación de perdonar para poder embonar, para poder unir las piezas que somos como parte de la iglesia de Cristo. Quien ama a Dios es hijo de Dios. Es una capacidad dada junto con la salvación. Junto a la salvación se nos ha dado la herramienta del perdón. Pero no termina Juan solamente diciendo esto en el capítulo 4, sino que insiste en el capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y que ha nacido de Dios, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y hablábamos recién de que tenemos una salvación que nos ha sido dada por medio del Señor Jesucristo. Y recordamos de que solamente por medio de Él tenemos esa salvación para poder caminar en santidad y para poder caminar en buenas obras. La única forma de llegar a ser salvo es por medio de la salvación dada por Dios mediante Cristo. Ahora, una vez que tenemos esta salvación, tenemos que buscar estos mandamientos que Juan dice no son difíciles de cumplir. No son difíciles de cumplir si logramos enfocar nuestro corazón, alinearlos a la palabra de Dios. Y de esta manera voy a querer lo que Dios quiere y voy a odiar lo que Dios odia. Pero es un proceso de saber cuáles son los mandamientos y volcar mi corazón a querer cumplirlo. Y de esto va la madurez de cada uno. Si entendemos el amor que hemos recibido de manera inmerecida y la capacidad de amar a los demás que Dios nos ha dado, debemos entender que tenemos la obligación de perdonar. Si amo a la otra persona y quiero estar unido a la otra persona, necesito perdonarlo, porque el otro no es perfecto y yo tampoco lo soy. Vamos a errar una y mil veces. Entonces el amor viene paralelo al perdón. No puedo decir que amo a alguien si no puedo perdonarlo. Y no puedo decir que no amo a mi hermano, porque si no amo a mi hermano no estoy entendiendo el Evangelio. Y Juan es claro también en otro pasaje que dice que no ama a su hermano, no puede decir que amó a Dios, que ama a Dios. Ser cristiano se tiene que notar en nuestras características externas. No es algo que yo proceso por dentro solamente. No es una elección que no se nota a simple vista por los demás. Ser cristiano se debe notar en nuestras acciones externas y visibles. Y una de las acciones externas y visibles que son notables por todos es el perdonar. Ahora, como vemos en el pasaje, Dios dispone el cómo. Es como igual a cuando una empresa hace una pieza y cumple con las normas IRAM. Bueno, acá tenemos que cumplir el perdón con las normas Dios. Dios puso una norma de cómo perdonar al hermano. Y es muy claro en cómo perdonar al hermano. Tenemos que perdonar como Dios perdonó y ya vamos a ver de qué se trata este estándar de perdón. Pero a la hora de perdonar hay preguntas que nos podemos hacer y que muchas veces entran en conflicto y alimentan nuestras ganas de no perdonar al hermano. Como base, yo diría que perdonar es un mandato, entonces no tengo elección a no perdonar.
pero entendiendo de que muchas veces necesitamos más respuesta, vamos a tratar de responder 3 preguntas. Vamos a responder por qué tengo que perdonar, aparte de por qué es un mandato y para mí ya es suficiente. Vamos a tratar de responder por qué tengo que perdonar. Vamos a tratar de explicar un poco mejor cómo es que hay que perdonar, cómo es que Dios nos perdonó. Y vamos a responder también hasta cuándo tengo que perdonar, cuántas veces tengo que perdonar. Yendo a la primera pregunta, ¿por qué tengo que perdonar? Los invito a recordar, ni siquiera a ir a leer, a recordar el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Es la oración que está en Mateo, se repite en Lucas, Jesús enseñándole a sus discípulos cómo deben orar. Y algo interesante de este modelo de oración es que Jesús no explica por qué dice Padre Nuestro, no le explica por qué dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad, no explica nada de eso, porque ya lo da por sentado, de que los discípulos entienden y aceptan que Dios es el Padre, que está en los cielos, que su nombre es santo. Ahora, si hay una mínima explicación y que también la da por sentado, que dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús, si bien lo da por sentado, lo aclara. Dice, perdona nuestras deudas, porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y pregunto si Dios limitara su perdón hacia mí en medida al perdón mío hacia los otros, qué desdichado que sería. Porque si a Dios le costara perdonarme de la misma manera que a mí me cuesta perdonar, yo estaría en una posición muy complicada. Pero de todas maneras Jesús lo da por sentado. Da por sentado que es una práctica que sus seguidores van a llevar a cabo. Perdonalos o perdonen nuestros pecados como nosotros también nos perdonamos. Entonces, el primer punto, Cristo da por sentado, es algo habitual, es algo que se cae de maduro. El segundo punto es que es inevitable para mantenernos unidos. En muchos de los pasajes de los unos a los otros, y no quiero como volver a leer los textos para no ocupar demasiado tiempo en eso, pero vimos que somos parte de un cuerpo. Y que este cuerpo, imagínense que mi dedo se cae a pedazos porque no se quiere mantener unida la mano, porque le cae mal la mano. No tiene sentido. Las piezas, las partes necesitan estar juntas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el dedo le cayó mal a la mano, porque sí, porque no lo saludó cuando entró, porque no le mandó un mensajito para el cumpleaños, porque no lo invitó a jugar a la pelota. Y así puedo seguir un montón de cosas que parecen ridículas y causan problemas. Y les recuerdo o les animo a escuchar una prédica que es muy coherente con este punto, y es recordar que todos somos decepcionantes. Hay una prédica que Dios hizo que se llama Decepcionantes y explica esto a la perfección. Pero para poder recordar que somos decepcionantes, Pablo lo deja clarísimo en Romanos 7, versículo 17 al 23. Y les voy a pedir que lo leamos juntos y que juntos recordemos de que somos imperfectos. Versículo 17, Pablo hablando de sí, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, y no solo yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo? Estoy cansado de mí. Quiero hacer las cosas bien, pero me salen mal. Las hago mal sin querer. Entiendo que me veo frente a la palabra y me encuentro como una persona que hace las cosas mal. Y entiendo que las tengo que hacer bien, pero lo mismo me salen mal. En el mejor de los casos, que uno viva su vida cristiana con una madurez, tratando de entender los mandatos del Señor, aplicarlos y vivir según sus ordenanzas. Vamos a fallar de todas maneras, porque habita en nosotros la ley del pecado y no podemos evitar equivocarnos. Y en muchas de esas equivocaciones afectamos la vida de otro. Y es ahí donde aparece el problema y la solución, porque así como está la ofensa, también tiene que estar el perdón. Entiendo que para estar unido al otro, voy a entender que yo fallo y que necesito que me perdonen. Y que el del lado mío falla, y en ese fallo me puedo ver afectado, ofendido, y necesito perdonarlo, porque él necesita ser perdonado. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo lo da por sentado, porque es inevitable para estar unidos, porque es la manera de representar bien a nuestro Dios. Es el tercer punto. Hay un pasaje que lo leo demasiado, pero les prometo que no leo solamente Juan. En Juan, capítulo 12, dice, les doy un mandamiento, un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor es lo que sustenta la unión. Y vamos a poder mostrar que somos hijos del Padre si permanecemos en ese amor, si permanecemos en esa unión. Y como vimos hace un ratito, no puedo amar al hermano sin perdonarlo. La manera más práctica de amar al hermano es perdonándolo una y otra vez. Porque es la manera evidente de que haya amor en mí hacia el hermano. No un amor teórico, no un amor que lo leo, lo entiendo, sino un amor práctico. Y es el amor que Dios demanda de los unos a los otros. No como en un plano abstracto, sino en un plano concreto. Tengo la capacidad de amarlo. Y esta capacidad es accionar en amor hacia el otro. Otro pasaje que habla de esto es la oración de Jesús en el capítulo 17. Y vuelve a hablar de la unión de ellos para que pueda ver el mundo que así como tú y yo somos uno, va a decir Jesús en su oración. Si queremos representar bien a Dios, tenemos que permanecer unidos. Y como no somos todos perfectos, nos tenemos que perdonar las imperfecciones. Entonces, el primer punto, Cristo lo da por sentado. El segundo punto, es inevitable para estar unidos. Cuarto punto, que se desprende del anterior, es la buena manera de representar bien a nuestro Dios. Necesitamos permanecer unidos para representar bien a nuestro Dios. Y la cuarta, es la característica de una persona sabia. Una persona sabia tiene la capacidad de perdonar fácilmente. Proverbios es el libro por excelencia que habla de la sabiduría. Y los voy a invitar a buscar los 3 versículos. Vamos a Proverbios 12, 17 y 19. Y vamos a ver cómo Proverbios, si bien habla de la sabiduría en la manera de relacionarse y de vivir esta vida que nos toca vivir, me encanta cómo va complejizando la cuestión del perdón. Capítulo 12, versículo 15, dice, el necio muestra enseguida su enojo. El prudente o el sabio pasa por alto la ofensa. Entonces, la base, como el primer nivel en Proverbios, capítulo 12, dice, pasa por alto la ofensa. Olvídate de la ofensa.
Ahora vamos al segundo nivel. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Y es increíble, porque te está diciendo, el nivel número 1 es que logres pasar por alto la ofensa. Y cuando sea una práctica en tu vida pasar por alto la ofensa, vas a entender de que tu círculo de personas alrededor, tus amigos, tienen lazos de amor para con vos. Te quieren. Le caes bien a la gente. No sos una persona complicada. Muchas veces pasa de esta situación de no saber cómo comportarte cerca de una persona, no voy a hacer que la ofenda. Y qué más lindo de entender que si en el peor de los casos la ofendo, me va a perdonar. Y el lazo es mucho más fácil de construir. Paso por alto la ofensa porque entiendo que de esa manera construyo lazos de amor. Y Proverbios 19, el tercer nivel, dice: la sensatez hace al hombre lento para la ira, y luego su gloria es pasar por alto la ofensa. La persona que tiene como práctica pasar por alto la ofensa es una persona que gana gloria, gana honra para sí mismo. Y es impresionante esto, porque ¿quién nos da la capacidad de poder perdonar? Dios. Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Es para mí? No, es para el que me dio la capacidad de poder perdonar. Pero es hermoso que podamos brillar con la capacidad de poder perdonar, mostrando que tenemos un Dios que nos ha capacitado para poder hacerlo. Entonces, el cuarto punto de este por qué es porque es una característica de un hombre sabio. Y yo le hago frecuentemente a mi hija esta pregunta: ¿vos querés ser una persona necia, una persona tonta, o querés ser una persona sabia? Y tal vez suene fuerte la pregunta, pero es entender que desde chiquitos caminamos para poder convertirnos en personas sabias y buscamos ese camino. No creo que nadie pudiera responder: ah, no, yo quiero ser un tonto. Si no queremos ser un tonto, busquemos los caminos de los sabios y caminemos según el camino de los sabios. El por qué, repasando, Cristo da por sentado, es inevitable para estar unidos, es la manera de representar bien a nuestro Dios y es la característica de un hombre sabio. Ahora, la pregunta del cómo ya está casi respondida, porque los dos pasajes que leímos al inicio, los dos concordaban en algo: perdonemos como Dios perdona. Y para poder entender cómo es que Dios perdona, tal vez tenemos que hacer un alto y pensar por qué me cuesta tanto perdonar. Y encuentro dos motivos elementales. Uno, entiendo que si yo perdono, pierdo mi derecho a justicia. O sea, si alguien me ofendió, estoy diciendo de que no quiero que le pase lo que le debería pasar por haberme ofendido. Eso es perdonar. Y perder ese derecho a justicia, de alguna manera rompe mi orgullo, porque pienso que mi derecho es más importante. Y tenemos algo interesante, porque el perdón o el no perdonar es una demanda de justicia. Y podemos dividir a la humanidad en dos tipos de personas. Personas que conocen a Cristo y personas que no conocen a Cristo. Y vamos por el primer grupo. Las personas que conocen a Cristo. Toda su deuda, ¿quién la pagó? Ya está resuelta. Yo no puedo demandar más sangre de Cristo para perdonar la ofensa que me hicieron a mí. El sacrificio fue perfecto. Toda la deuda fue cancelada. Cada vez que no perdono, estoy diciendo de que esa demanda de justicia todavía no está siendo resuelta. Necesito entender esto a la luz de la salvación. Porque no es que me estoy enojando con mi hermano. Estoy diciendo que es insuficiente el precio que pagó el Señor por sus injusticias cometidas. Y bueno, podemos también preguntarnos el segundo caso. ¿Qué pasa con la gente que me ofende y no conoce a Cristo? Lo que pasa es que tenemos que entender que el Señor es Señor de todo. Y que las personas que no conocen a Cristo no escapan de su justicia. Los que no fueron alcanzados por la salvación del Señor, no es que han escapado de la justicia de Dios.
Romanos 12, 19 dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si es tu hermano, entiende de que su falta ya fue cubierta. Y si no es tu hermano, entiende que Dios es el que hace justicia. No tenemos la capacidad de ser jueces, porque no tenemos la capacidad de ser justos. Somos justificados porque nuestra justicia está torcida. Entendemos de que tenemos que dejar pasar por alto la ofensa, sin mirar todos los días a ver cómo actuó Dios, a ver si vindicó mi caso. Y nos levantamos todos los días, y miramos por la ventana a ver si mi vecino se le pinchó la rueda. No sé, ejemplos tontos. No, hay justicia que vamos a ver en esta tierra, hay justicia que no. Hay justicia que se va a completar en la eternidad cuando el Señor llame a salvación a los suyos y no llame a salvación a los demás. No tenemos mérito, no tenemos caso, no tenemos por qué meternos en ese camino, en esa parte. Entonces el cómo se hace mucho más simple al entender desde que el arranque no deberíamos tener peso por perdonar. Y el primer cómo que vamos a ver es que yo necesito valorar la persona e ignorar la ofensa, porque la ofensa está resuelta de un modo o de otro. O la resolvió Cristo en la cruz, o la va a resolver Dios porque la justicia es de Él. Y hay un pasaje que ilustra muy bien esto de valorar la persona y entendemos cómo Dios nos valoró a nosotros como persona a pesar de nuestra falta. Y un versículo reconocido, Juan 3:16. Yo creo que fue el primer versículo que me enseñaron en la escuelita de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice que tanto te amó, y puedo poner mi nombre, es decir, tanto me amó, que dio la vida de su Hijo. No le importó de que yo le haya ofendido. Tenía clarísima la ofensa. Y no fue motivo suficiente para dejarnos a nuestra suerte. Nos merecíamos condenación. Merecíamos seguir caminando de cara al infierno. Vivimos una vida continua de fallas. Tenemos una naturaleza que aunque el Señor nos rescate, vamos a seguir pecando. Y no fue una condición para que el Señor decidiera no salvarnos. No es que el Señor te salve y dejas de pecar automáticamente. No. No nos engañemos. Somos todos pecadores. Tratamos de vivir cada vez en menos pecados que el día anterior. Siendo mejores hijos. Pero el pecado está en nosotros. Y aunque Dios sabía desde antes de la fundación del mundo todo esto, eligió amarme, eligió salvarme, eligió perdonarme. De la misma manera, ¿cómo? Bueno, valora a tu hermano por lo que es, no por lo que te hizo. El segundo punto que va muy de la mano es que tenés que tomar la iniciativa y buscar la reconciliación. Porque así es como Dios nos perdonó y así es como Colosenses y Efesios nos pide que perdonemos a nuestros hermanos. No es que nosotros fuimos a buscar a Dios. Entonces Dios dijo, mira, porque viniste y me pediste perdón de rodillas, te perdono. Efesios 2, versículo 1 y 2 dice, a ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otros tiempos practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivían tal cual el diablo quería. Eran hijos de desobediencia y Dios los llamó a ser hijos de Dios. Pero Él tomó la iniciativa. Y tenemos que no esperar esta por ahí maña que tenemos, decir, bueno, cuando me venga a pedir perdón, lo perdono.
No. El perdón es totalmente independiente de que la otra persona pueda asumir su error y pedirte perdón. Ahora, para diferenciar bien las cuestiones, ¿yo tengo que perdonar aunque no me pidan perdón? Sí. ¿Está bueno pedir perdón? Absolutamente. Es lo más sano que podemos hacer. Mostramos nuestra humildad al pedir perdón. Mostramos que no somos perfectos. Mostramos que estamos en camino de querer mejorar al pedir perdón. Ahora, si no me piden perdón, yo tengo que perdonar igual. ¿Saben por qué tengo que perdonar igual? Porque no siempre voy a saber que un hermano está ofendido conmigo. Porque muchas veces llegamos a ese nivel de inmadurez, en donde estoy ofendido y me guardo la ofensa y creo que eso es santo y es bueno. Y en realidad no. Necesito perdonar, porque muchas veces la otra persona no tiene idea de que vos estás lastimado por algo que él hizo. Volvemos a los ejemplos básicos de recién. Ah, no me saludó. No me invitó a jugar a la pelota, como nenitos de 5 años. Son cosas básicas. Escalémosla un poco. No sé, me rayó el auto, me rompió un libro, no sé. Hay un montón de ejemplos que podemos poner que suceden en la fricción de las relaciones, que son totalmente normales y que deberían ser amortiguadas por el perdón. Ahora, el tercer punto del cómo es la parte más difícil del perdón. Porque está esta idea de que, bueno, yo con un vecino lo puedo perdonar, pero mi relación con el vecino es totalmente ambigua. Me puedo llevar bien, mal, o puedo no llevarme y está todo bien. Lo perdono porque me chocó el auto, queda en el olvido, dejo de demandar justicia por el choque y se acabó. Ahora con el hermano en la iglesia es distinto. ¿Por qué? Porque mi hermano es ladrillo del mismo edificio, es parte del mismo cuerpo. Y como decía hace un ratito, hemos leído en Corintios, hemos leído en Romanos, esta comparación que se hace con el cuerpo, y en donde dice, mira, el ojo no puede decir no quiero ser más ojo, quiero ser nariz. Nos necesitamos. Y no puedo independizarme de mi hermano. Imagínense que todo mi cuerpo se ofende con los pulmones. Estoy complicadísimo. No quiero que mi cuerpo se relacione más con mi corazón. Me muero. Ah, no me gusta mi nariz. Mira, esa nariz es muy fea. La voy a sacar del cuerpo porque es muy fea. Me trato mal. No puedo. Porque tiene su función. Porque es necesaria para el cuerpo. Porque es parte. Porque Dios lo diseñó así. Entonces, la tercera parte, y la más complicada, es que no solamente tengo que perdonar y tomar la iniciativa, sino que tengo que dejar atrás la ofensa y tengo que reconstruir o restaurar la relación. Porque no somos seres independientes, somos interdependientes. Yo necesito de otro, otro necesita de mí, y juntos necesitamos de los otros. No puedo sacar un eslabón y tirarlo. Estamos conectados todos con todos. Y los vínculos son importantes. Repasando el por qué, porque Cristo lo da por sentado, porque es inevitable para estar unidos, porque así representamos bien a nuestro Dios, porque es la característica de un hombre sabio. Y pasamos al cómo, como Dios perdona. ¿Y cómo Dios perdona? Valorando la persona, ignorando la ofensa, tomando la iniciativa y buscando la reconciliación, y dejando atrás la ofensa y buscando la restauración en la relación. Imagínense si el Señor, porque esto es como Dios perdona, no como a mí me gustaría que me perdone.
que no haya querido restauración en la relación. Bueno, los perdono, pero mira, hijos no son. Está todo bien con ustedes, pero mis hijos no son. Sería terrible. Vemos en Dios, a través de Cristo, el ejemplo de la restauración perfecta. Y el tercer pregunta es, ¿hasta cuándo tengo que perdonar el pesado este? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y rápido nos acordamos del pasaje de Pedro. Señor, ya lo perdoné 7 veces. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le repite, hasta 70 veces 7. Te falta un montón, le dijo Jesús. Si pensabas que ya habías llegado a tu techo de pedir perdón, estás equivocadísimo. Y hay 2 puntos que vamos a ver. En cuántas veces tengo que perdonar. Y el primero suena, o por lo menos mientras lo escribía a mí me sonaba chocante. Pero es así. Necesitamos perdonar las veces que haga falta hasta que el inmaduro madure. Porque muchas veces las asperezas y las ofensas son resultado de inmadurez, de no entender algunas cosas. Y vemos en Gálatas, capítulo 6, y en Corintios, que nos va a hablar de un principio básico. En Gálatas, lo voy a leer, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta que a los Gálatas le está diciendo lo mismo que a Efesios y a lo mismo que a los de Colosas? Lleven las cargas. No hay forma de llevar las cargas los unos a los otros si no entendemos que el perdón está de por medio. No hay forma de tratar de restaurar a alguien por su falta si no logro perdonarlo por el mal que ha cometido, o por la falta, o por la ofensa, o por lo que sea que haya hecho. Necesito del perdón para la restauración. Y necesito tener en claro que yo puedo estar y voy a estar inevitablemente en la posición de esa persona que cometió la falta en algún momento. Dice, no sea que tú también seas tentado. Y vamos a parafrasear, no sea que tú también ofendas a alguien. ¿Y qué vas a hacer ahí? Se te demanda perdón para que después puedan aplicar perdón con vos. Y así se cumpla la ley de Cristo. Perdónense. Y en 1 Corintios, si bien no aplica derecho al perdón, pero hay una ley de espiritualidad, por así decirlo, o de madurez. Y te dice que el más fuerte cuida al más débil. Y que el más fuerte va a accionar o dejar de accionar en pos de que el más débil pueda crecer o mínimamente poder cuidar al más débil. Entonces, ¿cómo lo relacionamos a esto? Si hay una persona que nos ofendió, puede ser por su inmadurez. Si yo tengo la madurez para poder darme cuenta de esto, tengo que perdonar. ¿Por qué? Sí, pero es totalmente justo que yo esté ofendido con mi hermano. Sí, pero vos sos maduro. Por lo menos en eso sos maduro. Habrán otras cosas que no lo sos y que necesitas el perdón de otra persona. Y necesitas perdonar. ¿Y cuántas veces? Las que haga falta. Las que haga falta hasta que esa persona logre entender la ofensa. Logre arrepentirse por lo que se hizo. Tal vez no. Logre madurar. Logre crecer en su vida espiritual. Y la segunda es el segundo motivo de cuántas veces aplica mucho a lo que decía recién, las veces que haga falta. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Porque no nos tenemos que cansar de perdonar, y perdonar es una buena acción. Y como una buena acción la tenemos que hacer hasta el hartazgo. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer las cosas bien tiene su resultado. ¿Es inmediato? No siempre. Es más, yo diría que muchas veces no, que la mayoría de las veces es un proceso. Y que ese proceso algunas veces ni siquiera podés ver el resultado.
Pero acá te está diciendo algo. Haz las cosas bien, busca las buenas obras, llévalas a cabo, porque eso tiene su resultado. Y no te desanimes si no podés ver el resultado. Vos simplemente enfócate en hacer las cosas bien. En otras palabras, lo que te está diciendo, enfócate en lo que tenés que hacer vos. Lo que le corresponde al otro, le corresponde al otro. ¿Cuál es qué te corresponde a vos? En este caso, hacer el bien. En este caso, hoy, perdonar. Buscar esas buenas obras que la Biblia las menciona. Pero necesitamos ir a la Biblia para poder leerla, para poder estudiarla, para poder conocer cuáles son esas buenas obras y llevarlas a cabo. Y un versículo de Romanos 12, 21 dice: no permitamos que venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Y tal vez si queremos no perdonar, lo que estamos haciendo es dejando que el mal venza el bien. Y haciendo una bola que cada vez se va a criar y va a generar esta raíz de amargura que Pablo menciona en otro lado. Este corazón herido, este corazón dolido. No dejemos que venza el mal. Tenemos dos motivos para cansarnos de perdonar. Porque es una buena obra y porque esa buena obra tiene su resultado. Y porque si no llevamos a cabo esa buena obra, estamos dejando que el mal venza el bien. Y Romanos, versículo 21 del capítulo 12, dice que es mejor vencer el mal con el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Y para todo ese tiempo que he estado compartiendo las 3 preguntas que voy a repetir, desde el principio, así recapitulamos todo el pasaje, vimos que somos una nueva criatura, capacitados para amar, con la capacidad de perdonar. Y esto no es una posibilidad, sino que es un mandato, es una obligación. Y vimos por qué tenemos que perdonar, y es porque Cristo lo da por sentado, porque es inevitable para poder estar unidos y así representar bien a nuestro Dios, porque es una característica del hombre sabio. ¿Cómo? Valorando a la persona, tomando la iniciativa y buscando la restauración. ¿Cuántas veces las que haga falta? Las que haga falta, porque no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Todo esto, que yo creo que es la aplicación, lo hemos ido construyendo a medida que pasamos por los distintos pasajes, pero sería que Dios espera que perdones tal y como fuiste perdonado. No nos cansemos de perdonar, ya que el perdón es el resultado de amar al otro. Amemos más y no nos va a costar, y nos va a costar menos perdonar. Consideremos al otro siempre como dignos de ser perdonados y veamos el perdón como una herramienta para mostrar la misericordia que hemos recibido de Dios, y a la vez como una herramienta para poder fortalecer al hermano. Como conclusión, y una construcción cortita de lo que les decía recién, somos una nueva criatura, las cuales estamos llamados a vivir en comunidad, a mostrar a Dios a través de la unión que tenemos los unos con los otros. Para esto, no solo tenemos la capacidad, tenemos la necesidad de perdonar al otro. Veamos nuestras culpas perdonadas y veremos que lo que tenemos por perdonar son pequeñeces en comparación. Y yo creo que acá está la clave. Cada vez que nos cueste perdonar, miremos la cruz, miremos lo que ha sido perdonado. Hay una prédica, me olvidé de referirla antes, de los 2 deudores, la predicó Diego también. Es excelente, porque si crees que sos digno de mantener el orgullo de no perdonar a alguien, esa prédica te muestra que en realidad no sos digno de nada. Fuiste perdonado mucho, mucho, mucho más de lo que tenés que perdonar. Entonces, veámonos a la luz de la cruz y entendamos que las ofensas que nos puedan hacer o que podamos recibir son insignificantes al lado de la ofensa que nosotros hemos cometido y nos ha sido perdonada mediante Cristo. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia, Señor, por tu paciencia, por tu perdón perfecto, Señor. Ayúdanos a poder entender ese perdón, a poder aplicarlo con nuestros hermanos. Ayúdanos a que podamos ver la cruz, Señor, valorar el perdón que nos has dado, Señor, y poder perdonar a quienes nos ofenden. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos que me perdonan, Señor, y te pido fortaleza, fuerza, para poder perdonar las cosas que me son difíciles perdonar.
En nombre de Cristo Jesús. Amén.